Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto que no deja indiferente a nadie. La Atlántida, de Édouard Schuré. Uf, sí. Es un libro que mezcla tradiciones esotéricas, teosofía, mitos antiguos, para contarnos una historia, pues, enorme, ¿no?, sobre nuestros orígenes cósmicos, Sí, cómo evolucionó el planeta y esas civilizaciones legendarias, Lemuria y la Atlántida. y las bases que usa Schuré son de lo más variado, ¿verdad? Se apoya en Platón, claro, pero también en Hesíodo, en interpretaciones muy particulares de textos sagrados, Ajá. y en lo que él describe como visiones de clarividentes, como Rudolf Steiner. Es un cóctel, bueno, bastante potente. Sin duda. La idea hoy es destilar las ideas principales, esos detalles más impactantes de esta visión tan alternativa de nuestra prehistoria. Exacto. Vamos a hablar de jerarquías de seres espirituales, continentes que desaparecieron bajo las aguas y facultades humanas que hoy ni imaginamos. Prepárense porque esto es muy distinto a la historia que nos enseñaron. Bien, vamos a desgranarlo. Schuré arranca planteando lo que llama el enigma del hombre, ¿no? Y usa la imagen potente de la esfinge egipcia. Sí, muy simbólico. Lo primero que hace es criticar la visión que él considera puramente materialista de nuestra época. Claro. Y frente a eso, propone la existencia de una sabiduría primordial, un conocimiento ancestral o Urweltweisheit, como la llama él. Exacto. Y lo interesante es, ¿de dónde viene esa sabiduría según él? No es producto de la razón, del análisis frío, No. sino de otras facultades. Habla de intuición profunda, de evidencia, que sería como una comunicación directa con lo divino, ¿sabes? Con las fuerzas que crearon todo. ¿Una especie de percepción directa? Algo así. Para Schoré, figuras como Paracelso, Jacob Boehme o el mismo Steiner tuvieron acceso a destellos de ese conocimiento ancestral, a través de una especie de luz interior. O sea, la clave no estaría tanto en pensar, sino en percibir o ver directamente la realidad más profunda. Justamente. Eso ya marca una diferencia radical con nuestra forma habitual de entender el conocimiento. Totalmente. Y conectado a esto, introduce un concepto fundamental, el fuego principio. Ah, sí. Usa términos como Agni de los Vedas o la idea del fuego en Heráclito, pero no habla del fuego que quema, ¿eh? No el fuego físico. Exacto, sino de una esencia creadora, la sustancia misma del universo. Para Schuré, es como el puente entre el espíritu puro y la materia que podemos tocar. Un concepto potente. Y esta creación no es caótica según él. Aquí entra otro concepto que puede sonar complejo, la jerarquía de las potencias. Describe todo un organigrama de seres espirituales, ángeles, arcángeles, principados, tronos, querubines, serafines. Sí, básicamente, Schuré nos dice que estos seres espirituales, de distintos rangos y funciones, no fueron meros espectadores, ¿No? sino que participaron activamente en darle forma al cosmos y a nosotros mismos. Llega a interpretar a los Elohim del Génesis, Ajá. no como un dios único, sino como estos colectivos de fuerzas divinas trabajando juntas en la gran obra de la creación. ¡Wow! Es una reinterpretación, bastante audaz de textos conocidos. Fascinante. Y siguiendo esa línea, Schuré nos cuenta que nuestro planeta Tierra no siempre fue así. Claro. Antes de ser como la conocemos, pasó por fases muy distintas. Habla de avatares anteriores, una especie de nebulosa de calor puro, el primer Saturno. Luego un Sol primitivo, e incluso una etapa donde la Tierra y la Luna eran un solo cuerpo. Aquí la cosa se pone realmente cósmica. Y durante esas etapas larguísimas que Schuré mide en eones, estas jerarquías espirituales de las que hablábamos Bueno, no solo guiaron la formación del sistema solar, también evolucionaron. sino que también evolucionaron ellas mismas, exacto. Por ejemplo, en el periodo solar, los arcángeles se desarrollaron bajo la influencia de los querubines, a los que él asocia con las fuerzas del zodiaco. ¡Qué curioso! E incluso llega a sugerir algo sorprendente, que el reino animal, tal como lo conocemos, surgió de estados de conciencia de estos seres arcángeles, ¿Cómo? como si fueran sueños o pensamientos suyos que tomaron forma. ¡Qué idea tan particular! Y luego viene un momento dramático en esta narrativa cósmica, el combate en el cielo, la famosa caída de Lucifer. ¿Cómo lo presenta Schuré?
Bueno, no lo pinta como el diablo típico, ¿sabes? No es el mal encarnado. Para nada. Lo describe como un arcángel muy poderoso, un portador de luz, asociado a la chispa de la individualidad, al conocimiento libre, a la independencia. Entiendo. Su rebelión, según esta historia, tiene consecuencias cósmicas. Lleva a la formación de esa tierra-luna primitiva de la que hablábamos, un mundo más denso, Ajá. al que Lucifer y sus seguidores, digamos, se resisten a descender del todo. Entendido. Y en esa tierra-luna unificada aparece ya el ser humano. Aparecen los primeros gérmenes humanos, según Shure, pero no como somos ahora, ¿eh? ¿Cómo eran? Eran seres más bien etéreos, astrales, sin un ego fuerte, sin sexo definido todavía. Y los ángeles, considerados como los hijos de los arcángeles en esta jerarquía, se convierten en sus primeros guías o cuidadores. Y el gran cambio viene después, con la separación de la luna. ¿Qué implicaciones tiene eso en el relato? Es un momento clave, sí. Esa separación marca el nacimiento de la Tierra como planeta independiente. Ok. Y el inicio de la siguiente gran etapa, el período lemuriano. Ah, Lemuria. Para Shure, esto es fundamental, porque permite dos cosas: que la humanidad empiece a descender a un plano físico más concreto, más material, ¿Vale? y la crucial separación de los sexos. Hablemos de Lemuria entonces. ¿Cómo la describe Shure? Suena a escenario de fantasía total. Totalmente. La ubica como un enorme continente en el hemisferio sur. Describe una atmósfera muy densa, siempre nubosa, Ajá. paisajes con helechos gigantescos y reptiles voladores tipo pterodáctilos. Wow. Y los humanos de esa era, bueno, son muy distintos. Los pinta casi como anfibios al principio, hermafroditas, luego con sexos separados, ¿Y cómo percibían el mundo? de forma muy diferente a la nuestra. No se fiaban tanto de los ojos o los oídos físicos, sino de percepciones más internas, más astrales, usando un órgano que hoy relacionamos con la glándula pineal. O sea, percibían más las energías o las esencias que las formas físicas. ¿Algo así? Algo así, exacto. Y en ese escenario, Shure narra la intervención de los llamados hijos de Dios. ¿Quiénes eran? Describe dos tipos de intervenciones. Por un lado, ángeles de rangos inferiores que por un deseo de experimentar la materia, digamos, se encarnan masivamente en esos cuerpos lemurianos. Se meten en cuerpos. Sí, aportando la chispa del yo individual. Y por otro, la aparición de seres mucho más elevados a los que llama principios o asuras, venidos supuestamente de Venus. De Venus. Sí, que no se encarnaban del todo, sino que se manifestaban en formas etéreas, descritas como dragones luminosos, para guiar e instruir a esa humanidad infantil. Dragones luminosos instructores. Esto sí que es una visión alternativa. Y hasta reinterpreta mitos conocidos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el mito de Pandora y su caja lo ve como una alegoría de los problemas que surgieron con la aparición de la sexualidad tal como la conocemos, Ajá. y la mezcla caótica entre especies que, según él, ocurrió en esa época. La sexualidad trajo progreso, pero también pasión descontrolada, ¿Y cómo termina esta era lemuriana tan peculiar? con cataclismos de fuego. Shure habla de vulcanismo masivo, erupciones por todas partes que destruyen el continente. Fuego. Y vincula esta destrucción ígnea con las pasiones desatadas y caóticas de los lemurianos tardíos. Tiene sentido dentro de su lógica. Pero no todos perecen. Narra como una élite, un grupo selecto, guiado por una figura mítica llamada Manu. El Manú, un arquetipo de guía divino, logra sobrevivir y migrar hacia un nuevo continente que estaba emergiendo en otra parte del mundo. La Atlántida. Y llegamos al nombre que todos conocemos, Atlántida. Shure retoma la historia que Platón contó, basada en lo que Solón habría escuchado de sacerdotes egipcios, ¿cierto? Exacto, parte de ahí. Habla de una gran isla-continente en medio del océano Atlántico. Vale. Y basándose en Platón, pero también en otros autores esotéricos del siglo XIX y principios del XX, como Westcott Elliot, Shure o las fuentes que él utiliza, entra en detalles sobre su posible geografía Ajá. y una cronología que abarca cientos de miles de años. Describe un continente que quizá conectaba lo que hoy es América con Europa y África.
una conexión intercontinental. No se hundió de golpe, sino a través de 4 grandes catástrofes, terremotos, inundaciones, a lo largo de muchísimo tiempo. O sea, un proceso gradual. Muy gradual. El último pedazo, la isla Poseidonis que menciona Platón, sería la que se hundió alrededor del 9564 a.C., fecha que toma de esas fuentes. Vayamos a la gente. ¿Cómo eran esos primeros atlantes según esta visión? Suenan casi superhumanos. Definitivamente distintos a nosotros. Shuré los describe con cuerpos más plásticos, más moldeables por la voluntad o el pensamiento que los nuestros. Más flexibles. Sí, con sentidos increíblemente agudos. Menciona la famosa frase de que podían oír crecer la hierba. Increíble. Y sobre todo con facultades psíquicas que para nosotros serían extraordinarias, pero que para ellos eran, pues, normales. ¿Qué tipo de facultades? ¿Puedes dar ejemplos? El pasado no se olvidaba fácilmente y una voluntad muy poderosa, casi magnética. Magnética. Sí, con capacidad de influir directamente sobre las fuerzas de la naturaleza, hacer crecer plantas más rápido, calmar elementos, cosas así. Oír crecer la hierba. Cuesta hasta imaginar ese nivel de sensibilidad. ¿Y cómo era su vida diaria? Su conexión con lo espiritual. Vivían, según Shuré, bajo un cielo todavía algo nuboso, no tan despejado como el nuestro, pero en una conexión muy profunda con la naturaleza que los rodeaba. Más conectados. Mucho más. Su vida interior, especialmente la de los sueños, era muy rica y vívida. Describe cómo, durante el sueño, sus cuerpos más sutiles, el astral y el etérico, se separaban fácilmente del cuerpo físico. Viajes astrales. Exacto. Les permitía viajar a otras esferas, encontrarse con sus guías espirituales, como ese Manú primordial, y percibir directamente a esas jerarquías cósmicas de las que hablamos al principio. Qué fuerte. Shuré sugiere que de estas experiencias viene el recuerdo distorsionado de un paraíso perdido, de una edad de oro que aparece en tantos mitos. Es fascinante pensar en esa conexión tan directa y natural con lo divino que Shuré atribuye a esa humanidad antigua. Una conexión que, según él, hemos perdido. Esa es una de las ideas centrales de su obra, sí, que nuestra historia no es solo de progreso material, sino también en cierto sentido de una pérdida de capacidades espirituales o psíquicas que antes eran inherentes al ser humano. Y esta civilización atlante no fue un monolito, ¿verdad? Duró muchísimo tiempo y tuvo distintas fases o subrazas. Efectivamente. Shuré habla de casi 1 millón de años de civilización atlante. 1 millón de años. Es una barbaridad de tiempo. Durante los cuales surgieron 7 subrazas principales, con nombres como Rimoals, Tlavatlis, Toltecas, Turanios. Él las presenta como los prototipos de las distintas razas humanas que conocemos hoy. O sea, nuestros ancestros remotos. Según esta visión, sí. Y según su relato, el punto culminante, la edad de oro de la Atlántida, llegó con la tercera subraza, los toltecas. Los toltecas. Hablemos de ellos. ¿Qué caracterizaba a esta época dorada? Los describe como gente de piel cobriza, alta estatura, muy desarrollados espiritualmente. Establecieron una especie de teocracia, un imperio gobernado por reyes iniciados. Reyes iniciados. ¿Qué significa eso exactamente? No eran simples monarcas, eran personas que, según Shuré, recibían sabiduría directamente de seres superiores, de esa jerarquía espiritual. Conectaban con los de arriba. Exacto. Y gobernaban inspirados por esa conexión. Su capital, la famosa ciudad de las Puertas de Oro, la describe con mucho detalle, inspirándose en parte en el Critias de Platón. Claro. Habla de templos magníficos cubiertos de oricalco. Oricalco. Ese metal misterioso que menciona Platón. ¿Qué importancia le da Shuré? Bueno, más allá de ser un metal brillante y valioso, en este contexto esotérico, el oricalco parece simbolizar esa conexión que tenían los atlantes avanzados con energías sutiles. Entiendo. Impresionantes de canales concéntricos en la capital y una federación de 10 reyes que mantenían la unidad del imperio. Una estructura compleja. Y tenían rituales muy particulares, basados en la comunión espiritual. Menciona cómo se reunían,
Bebían de una copa de oro, un licor simbólico, y tomaban decisiones importantes basándose en sueños compartidos e inspiración divina. Suena idílico, la verdad. Pero como en todas las grandes historias me imagino que algo se torció, ¿no? ¿Qué pasó con esa edad dorada? Pues lo que suele pasar, según estas narrativas. El orgullo y la ambición empezaron a crecer junto con el poder y la riqueza. El ego humano. Exacto. Shure introduce aquí a otra subraza, los turanios, a los que describe con rasgos distintos, quizás más asiáticos primitivos, como los que iniciaron la decadencia. Los acusa de ser los pioneros de la magia negra. Magia blanca, magia negra. ¿Qué significan estos términos en el contexto de Shure? No es como en Harry Potter, supongo. No. La magia blanca sería el uso de esas facultades psíquicas y el conocimiento de las fuerzas naturales en armonía con el plan divino, para el bien común, manteniendo esa conexión espiritual. Usar el poder para el bien. Eso. La magia negra, en cambio, es el uso egoísta de esas mismas fuerzas, pero desconectadas de lo superior. Es usar el poder sobre la naturaleza y sobre otros seres para dominar, para satisfacer deseos personales, para acumular poder terrenal. El poder por el poder. Es la voluntad individual imponiéndose sobre la armonía cósmica. Y esa división tuvo consecuencias. Devastadoras, imagino. Gravísimas, según el relato. Describe cómo empezaron a aparecer sacrificios sangrientos, en contraste con las ofrendas florales o frutales anteriores. Uf. Surgió el culto al ego. Los poderosos empezaron a poner estatuas de sí mismos en los templos. La corrupción se extendió, habla de poligamia desenfrenada, de una degeneración moral y espiritual generalizada. Se pudrió todo. La sociedad atlante, que había estado unificada bajo los toltecas, se partió en dos bandos irreconciliables. Los que seguían la tradición de la magia blanca, una minoría cada vez más acosada. Los buenos. Sí, y la mayoría que abrazó la magia negra. Y eso llevó a conflictos abiertos. Sí, a guerras internas terribles, y también a grandes migraciones. Shure interpreta que grupos importantes de atlantes, especialmente de la facción blanca, o que buscaban escapar del conflicto, Ajá. empezaron a migrar hacia el este, hacia lo que luego serían Europa, Egipto, Asia. Y considera que estas migraciones fueron la semilla de las futuras civilizaciones históricas, Interesante conexión. incluyendo la que él llama aria o indoeuropea. Entonces, todo este declive moral, esta lucha entre magia blanca y negra, es lo que finalmente lleva a la destrucción de la Atlántida según esta visión. Exactamente. La corrupción general y sobre todo el abuso tremendo del poder sobre las fuerzas naturales a través de la magia negra son la causa directa, o así lo ve él, de los cataclismos finales. No fue un accidente geológico, entonces. No según esta fuente. A diferencia de Lemuria, que fue destruida por el fuego del vulcanismo asociado a las pasiones descontroladas, Cierto. la Atlántida, según esta interpretación, fue aniquilada principalmente por terremotos gigantescos y diluvios masivos. Agua, esta vez. Sí. Shure sugiere que fueron el resultado de la manipulación egoísta y desequilibrada de las energías del planeta por parte de los magos negros, como si la propia Tierra se rebelara contra ese abuso. Una especie de karma planetario. Podría verse así. El continente se fue hundiendo en fases hasta la desaparición final de Poseidonis, dejando en la memoria colectiva de la humanidad esos ecos fragmentados, las historias del diluvio universal. Que están en tantas culturas. Exacto. Y quizá la figura mítica del gigante Atlas, que originalmente pudo ser un rey iniciado atlante, condenado a sostener el cielo como recuerdo de la catástrofe. Es una narrativa impresionante, sin duda. Al final, esta visión de Shure sobre Lemuria y Atlántida, sacada de esas fuentes esotéricas, nos pinta un cuadro inmenso, casi operístico, ¿no? De la evolución humana y cósmica. Sí, es un lienzo enorme. Y de un potencial humano increíble, Totalmente. con facultades psíquicas que hoy nos parecen de ciencia ficción, pero que él presenta como algo natural que perdimos. Desde luego, choca frontalmente con la visión científica convencional de nuestros orígenes, que es mucho más materialista y gradual, ¿verdad? Completamente.
Shure pone el acento en una conexión profunda y dinámica entre nuestra conciencia, las fuerzas de la naturaleza y esas dimensiones espirituales. Lo que nos deja pensando es que, quizás, nuestra historia profunda es mucho más extraña, más compleja y, para él, más significativa de lo que solemos aceptar. No es solo una historia de azar y evolución biológica, sino como una trama cósmica con propósito y dirección espiritual. Y después de recorrer este relato tal particular, quizá la pregunta que queda flotando es esta. Si aceptamos por un momento la posibilidad de que existieran civilizaciones con capacidades y destinos tan diferentes a los nuestros, ¿qué ciclos podríamos estar repitiendo hoy sin darnos cuenta? Buena pregunta. ¿Hay alguna sabiduría olvidada en esas historias, por muy legendarias que parezcan, que podría tener alguna relevancia para entender mejor nuestro presente y quizá nuestro futuro? Uf. Ahí queda la reflexión.